Dios me los bendiga. ¿Cómo están en esta preciosa tarde? Espero que todos estén bien. Gusto de verles. ¿Y qué les parece si entonces saca su bosquejo el día de hoy y vamos a dar inicio a nuestro sermón del día de hoy? El día de hoy continuamos con lo que hemos titulado la batalla de tu mente o la guerra espiritual, la batalla de tu mente. Este es el cuarto sermón que estamos dando acerca de esta serie, y el día de hoy quiero hablar acerca de la guerra por el control de la humanidad, la guerra por el control de la humanidad. Y antes de entrar a la palabra del Señor, déjeme decirle, en ninguna manera estamos nosotros exaltando al enemigo, porque de repente alguien va a pensar que eso es lo que estamos haciendo. No, lo que quiero es, como dije la semana pasada, es que entendamos nosotros cómo funciona el diablo, cómo trabaja en nuestras mentes, ¿ok? Y la Biblia nos habla a nosotros y le da diferentes nombres a Satanás. Uno de ellos es Satanás, lo cual quiere decir que él es nuestro adversario. Contra él luchamos, contra él peleamos. También la Biblia le llama el diablo. El diablo viene siendo el acusador. Él es el que nos acusa delante de Dios Padre. También la Biblia le llama la serpiente antigua. Como serpiente, él es muy astuto. También le llama Belcebú, que es la cabeza de los demonios. Y esto está asociado con la idolatría. ¿Okay? También le llama la Biblia el príncipe de la potestad del aire, porque nos habla acerca de su poder sobre este mundo. Pero también le llaman el príncipe de este mundo. O sea, él es el que tiene influencia sobre este mundo. También le llama el Dios de este mundo. Interesante. ¿Por qué? Porque es adorado en este mundo, aunque usted no lo crea. También le llaman el tentador. ¿Por qué? Porque él es el que nos hace caer. También le llama el dragón. Es por su gran poder, maldad e ira. También le dice el maligno. Toda su naturaleza es mala. También Jesús le llamó el padre de mentiras. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Vayamos entonces a lo que es Mateo 13, versículo 19. Mateo 13, versículo 19. Y nos dice la Nueva Traducción Viviente: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Mire, el maligno nos habla, el Señor está hablando acerca de el sembrador salió a sembrar la semilla, ¿verdad? Y como los discípulos no entendieron, acá en el versículo 19, el Señor les explica y les dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. ¿Cuántos recuerdan cuando nosotros por primera vez se nos predicó el mensaje, pero no lo entendimos? Lo oímos, ¿verdad? Pero no lo entendimos. Y entonces dice: entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Por eso es que nosotros constantemente tenemos que seguir, ¿qué? Sembrando la semilla, porque Satanás va a estar listo para quitarla, para arrebatarla, como dice aquí. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 11, leemos lo siguiente. Dice: les escribí como lo hice para probarlos. Mira qué tremendo. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumpliría mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Si usted recuerda, en la primera carta a los Corintios, Pablo le había hablado muy serio, muy fuerte. Permítame agarrar un poquito de agua. Dice entonces:
En la primera carta Pablo le habló muy fuerte. Si usted recuerda, había un hombre en la congregación de Corintios que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, o sea, con la esposa de su padre, no era su madre, pero de igual. Y el problema era que la iglesia estaba tranquila, la iglesia no decía nada. ¿No le suena como a la iglesia el día de hoy? La iglesia tranquila, pero Pablo les habló muy fuerte. Por eso aquí les recuerda, les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumpliría mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también, ¿qué dice? Lo perdono. Quiero que veamos entonces cómo el Señor pone un orden, hay instrucciones, hay reglas que seguir, pero siempre también no nos podemos volver legalistas y solamente las reglas, ¿no? No, tenemos que ver también que si alguien se arrepiente, así como Dios lo perdona, también nosotros podemos perdonar a aquel que se arrepiente. Nos dice, cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo, en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Pregunta, ¿conoces tú las maquinaciones malignas de Satanás? Deberíamos de conocerlas. Regreso, cuando yo jugaba fútbol, hace mucho tiempo atrás, siempre veíamos cómo jugaba el otro equipo, el contrincante, el enemigo. ¿Por qué razón? Porque queríamos aprender cuál era su estrategia. Queríamos saber cuáles eran sus puntos fuertes o sus puntos débiles. De la misma forma, nosotros también tenemos que saber cómo funciona Satanás, cómo trabaja Satanás. Y mucha gente, por no entender esto, que la batalla está en tu mente, dejamos correr los pensamientos. Creo que fue una persona de aquí de California, un predicador, el que dijo, tú no puedes impedir que los pájaros hagan nido en tu cabeza, o que vuelen, perdón. No podemos impedir que ellos vuelen en nuestra cabeza, alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en tu cabeza. O sea, los pensamientos van a venir, pero no los atesores contigo, no los recibas. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11, encontramos lo siguiente. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Un día también vamos a hablar acerca de qué es toda esta armadura, porque Dios nos ha mandado a una guerra, a nosotros como creyentes, pero también nos ha dado las armas, no solamente para pelear, sino también para defendernos, o sea, para atacar, para defender, para mantener la posición que Él ha logrado para nosotros. Por eso dice, póngase toda la armadura de Dios. ¿Para qué necesitamos la armadura? Para poder mantenernos firmes. Sí, ¿cuántos de ustedes de repente conocen a alguien y dejan de verlo por un tiempo y cuando vuelven a verlo, la misma pregunta siempre hace la gente, ¿verdad? ¿Todavía estás en la iglesia? Claro, de eso se trata, de permanecer firme. ¿Contra qué? Contra todas las estrategias. Y cuando dice estrategias, me habla a mí de que el diablo es muy disciplinado. Y él tiene un plan para nuestra vida. Y él quiere lograr ese plan, esa estrategia. O sea, lo ha planeado muy bien. De otra forma, quiero decirle, Satanás sabe de qué pie cojeamos. Él sabe muy bien qué botones presionar para que nosotros reaccionemos. ¿Por qué? Porque él tiene un plan. ¿Qué dijimos que era el plan? Es el control de la humanidad. En el libro de Apocalipsis, encontramos nosotros entonces en el capítulo 12, versículo 9, que nos dice, miren los varios nombres que le da al enemigo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamado diablo o Satanás. Hay varios, ahí le dio 4. Dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás. Es el mismo.
Dice, el que engaña al mundo entero fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Y esto ya lo habíamos hablado. La guerra se inició en los cielos, pero él fue lanzado a la tierra, fue expulsado del reino y lo siguieron. Dice la Escritura que la tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás, y él vino entonces y ahora trajo esta guerra, esta batalla la trajo a la tierra. Y él quiere controlar la humanidad entera. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero esto es tremendo, porque a veces nosotros también como que subestimamos los planes del diablo, o no entendemos cómo él pelea, cómo él lucha, y por lo tanto nos sigue venciendo una y otra vez. Nos hace caer en esa tentación. Segunda de Corintios 11:14 nos dice, pero no me sorprende para nada. ¿Cuántos cristianos de repente son sorprendidos? Dice, pero yo no creí que... Escucha, ¿qué dice? Pero no me sorprende para nada, dice Pablo. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Tremendo. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Hay cosas que parecen buenas, pero no son tan buenas. O en realidad no son nada bueno. Cuando Satanás vino en el jardín del Edén, ¿se recuerda que le dijo a Eva, con que Dios dijo que no comieran de ningún árbol? No, eso era una mentira. Dios había dicho, pueden comer de todos los árboles, solo de uno no lo pueden comer. Y Satanás viene y le dice, no, lo que pasa es que Dios sabe que vas a ser igual a Dios. Wow. Satanás es buenísimo para torcer las cosas. ¿Ok? Porque él se disfraza de ángel de luz. Como cuando a los jóvenes, ¿verdad?, le dice, puedes empezar a noviar con alguien que no es cristiano, porque al cabo tú lo puedes traer a Cristo. Mentira. Esa es una gran mentira. Te está induciendo a que hagas algo, estás disfrazándose, como que ahora nos vamos a convertir nosotros en evangelistas, ¿verdad? Y vamos a traer a esta mentira. ¿Sabe lo que sucede? Por regla general, el cristiano deja al Señor y se va al mundo. Deuteronomio 32, 16 y 17 nos dice lo siguiente. Lo provocó a celos. ¿Quién? El pueblo de Israel. ¿Provocó a quién? Provocó al Señor. Provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos. Lo enfureció con sus actos detestables. Mire, yo quiero que vea cómo Dios mira la idolatría. Y déjeme recordarle, cuando hablamos de idolatría, nosotros inmediatamente pensamos en esos estatuas, ¿verdad?, o esos monos de madera, de yeso, de hierro. Pero la idolatría va mucho más allá que estos monos o estatuas, como usted le quiera llamar. Idolatría es poner cualquier cosa o a cualquier persona por encima de Dios o en el lugar que a Dios le pertenece. ¿Se acuerda cuando los judíos se hicieron su becerro de oro? Tremendo. Y le dijeron, si usted recuerda la historia, dice, he aquí los dioses que te sacaron de Egipto. Mire, le están dando el crédito a un mono hecho de oro por lo que Dios había hecho por ellos, porque quien los libertó fue Dios, no este becerro de oro. Dice, lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos, lo enfureció con sus actos detestables. Para Dios la idolatría es detestable. Versículo 17. Ofreció sacrificios a demonios. Mire qué tremendo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Detrás de todo ídolo hay un demonio. Que no le digan, que no le cuenten. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Ofreció sacrificios a demonios.
los cuales no son Dios, o dioses que no conocían, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, y dioses que sus antepasados, ¿qué dice? Jamás temieron. Wow. Satanás quiere tomar el control de la humanidad y trata por todas formas, o de todas formas, y esto a través de la idolatría. Si usted no sabía, en la ciudad de Palmdale, que no estamos muy lejos de ahí, la ciudad de Palmdale, toda esta zona de acá, la zona de Little Rock, existe mucha brujería. Si no lo sabía, sépalo. ¿Por qué cree usted que es muy difícil, es duro la tarea de los pastores de establecer el reino de Dios aquí? Porque estamos luchando con todas estas cosas. En el Salmo 106, versículos 36 y 37, nos vuelve y nos repite: rindieron culto a sus ídolos y eso resultó en su ruina. Siempre que nosotros vayamos tras la idolatría, vamos a terminar arruinados. Versículo 37, hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas. ¿A quiénes? A los demonios. O sea, ellos pensaron que estaban sacrificándolo a los ídolos. En realidad estaban sacrificándolo ¿a quién? A los demonios. Mire qué tremendo es este engañador, este Satanás, este adversario, este acusador. Es muy astuto, porque nos hace pensar que estamos viendo un ídolo, cuando detrás de ese ídolo en realidad hay un demonio. En 1 Samuel 16, 14 al 16, nos dice lo siguiente. 1 Samuel 16, 14 al 16. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Mire qué tremendo, que dice que el espíritu del Señor se había apartado de Saúl. ¿Quién había elegido a Saúl para que fuera rey de Israel? Dios. Pero como una y otra vez, no quería someterse a la voluntad de Dios, ¿qué hace el Señor? Aparta su espíritu. El espíritu del Señor se había apartado de Saúl, pero no sabía. Saúl creía que todavía el espíritu de Dios estaba con él. ¿Y qué dice? Y el Señor envió un espíritu atormentador. Yo quiero que usted vaya entendiendo. Aunque Satanás es muy astuto, jamás va a ser más astuto que Dios. Es Dios aquí el que nos dice que aparta su espíritu de Saúl y envía a un espíritu atormentador. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas personas no comienzan bien con Dios, pero terminan apartándose del Señor? Versículo 15. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Mire, me causa risa por esta sencilla razón. Porque a veces nosotros estamos peleando en contra de la voluntad de Dios. Quiero que lo vayan a entender, porque no hemos entendido. Estos siervos de Saúl le dicen: un espíritu atormentador de parte de Dios. Es Dios quien lo envía. El día de hoy nos encanta, ¿verdad?, echarle la culpa al diablo. Y el diablo quizás no tiene nada que ver en el asunto. Es Dios quien lo está permitiendo. Aparte, quiero que vaya pensando en esto. Muchas veces nosotros decimos: oh, el diablo me hizo hacerlo, el diablo me tropezó, y el diablo está preocupado allá por los líderes de nuestra nación. Quienes están tratando de hacernos caer a nosotros son los demonios, son los ángeles que siguieron a Satanás. ¿Por qué le digo esto? Porque Satanás no es omnipresente. Él solamente puede estar en un lugar a la vez. Dios es omnipresente. Él está en todas partes.
¿Sí? Dice entonces, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. La solución: busquemos a un buen músico. Oiga, ¿y qué tiene que ver la música? Aquí póngase a pensar usted. La música tiene un poder increíble. Mire lo que hacen. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música, ¿qué? Relajante. ¡Wow! Y dentro de poco estará bien. Ahora, quiero que vaya entendiendo también, porque tenemos un problema el día de hoy con la música, ¿sí o no? Porque hemos abierto las puertas de la iglesia a un montón de músicos que no tienen nada que ver con Dios. Depende el tipo de la música que usted ande escuchando. Yo recuerdo cuando aún no era convertido, me gustaba mucho el rock and roll. Y cualquiera puede decir, ¿pero qué tiene de malo el rock? Bueno, depende qué es lo que estás escuchando de rock and roll. Había un grupo, creo que tal vez Mike se recuerda, AC/DC, y una canción decía, caminando con el diablo, walking with the devil. Oiga, si tanto usted empieza a escuchar y a escuchar y a escuchar y a escuchar esa cuestión, usted empieza a reaccionar de acuerdo a la música que usted está oyendo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Hay mucha música el día de hoy en nuestras iglesias que no deberíamos de cantarlas, porque no son bíblicas, porque no están adorando verdaderamente a Dios. Y no voy a entrar en chismes ahí diciendo qué grupos no deberíamos escuchar, pero espero que Dios le dé discernimiento a usted. ¿Ok? Primera de Samuel 16, versículo 23. Dice, y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Mire cómo la música, el poder que tiene la música, o te relaja o te pone también medio histérico, ¿no? Una de dos. Por eso es que debemos aprender a escuchar el tipo de música que alabe a Dios, que nos lleve a Dios, que nos haga desear las cosas de Dios. ¿Están conmigo? Primera de Samuel 18, 10 al 11. Primera de Samuel 18, 10 al 11. Nos dice lo siguiente. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa, tal como lo hacía cada día. Mire, esto está tremendo, por esta razón. ¿Qué es lo que sucedía? David tocaba el arpa cuando el espíritu atormentador venía sobre Saúl. Pero en esta vez, ¿qué dice? Ese mismo espíritu atormentador de parte de Dios abrumó. O sea, casi lo controló. ¿Qué dice? Y comenzó a desvariar. O sea, empezó a alucinar, a ver cosas que no estaban ahí. Eso es desvariar. ¿Cómo qué? Como un loco. Ahora yo quiero decirle, no nos metamos, porque el día de hoy, ¿verdad? Tenemos estos indigentes, estos homeless que les decimos nosotros. Muchos de ellos están endemoniados. Ahora no dije, escuche bien, no dije todos, pero algunos sí están endemoniados. Tampoco se ponga usted a pensar que cualquiera que de repente esté empezando a ver cosas también está endemoniado. No, tal vez sí, tal vez no, porque hay desbalances en el cerebro. Ahora lidiamos nosotros con esta enfermedad del Alzheimer, de la demencia.
Así que no confunda y vaya a pensar que todo mundo que tiene demencia está loco, todo mundo que tiene Alzheimer está endemoniado. No, tenemos que ver caso por caso. Pero lo que sí es que vemos que este espíritu abrumó a Saúl y él comenzó a desvariar, a empezar a alucinar, a ver cosas que no estaban ahí. Se volvió como un loco. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero mire qué sucedió. Pero Saúl tenía una lanza en la mano. Cuidado. Saúl tenía la lanza en la mano. Este espíritu atormentador de parte de Dios viene y lo abruma, lo controla. ¿Y qué hace? Versículo 11. Y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó. ¿Cuántas veces? 2 veces. Wow. Yo digo, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y no siempre estos espíritus vienen porque Satanás está controlando. No, Dios lo está permitiendo. Aquí a Saúl Dios le envió ese espíritu atormentador. 1 Samuel 19, 9 al 11 nos dice lo siguiente. Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él, como antes, mientras David tocaba el arpa. Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. O sea, llegó aquí y ya no puedo seguir tocando el arpa para Saúl, porque al principio sí todo funcionó muy bien, ¿no? Pero ahora, y nosotros tenemos que llegar a entender también que hay veces que Dios nos dirija, que hay momentos en que es mejor que retirarse. En 1 Samuel 19, del 9 al 11, nos dice: entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Mire hasta dónde llegó la opresión de este espíritu. Controlar la casa de David, a que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran ¿Y qué había hecho David? Pero ¿hasta dónde llegan esos demonios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Juan? El ladrón vino ¿para qué? Recuerden, el ladrón es otro nombre para Satanás. No vino sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Si usted no lo ha entendido, Satanás te odia. Te odia por el simple y sencillo hecho que tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Y mientras Él te tenía en sus manos, en su poder, no había ningún problema. Pero ahora que tú te has convertido en cristiano, en un creyente, ahora te odia doblemente. Y Él lo que quiere es que eliminarte completamente. Se les dio la orden entonces de que mataran a David cuando saliera a la mañana siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana. Gloria a Dios. Siempre Dios nos da una puerta de escape. Me encanta. Dios siempre va a dar la puerta de salida. La cosa es que escuchemos la voz de Dios. ¿Está conmigo? ¿Y cómo podemos estar seguros de escuchar la voz de Dios? Mantengámonos unidos a Él. Por eso la importancia de leer nosotros constantemente la palabra, para estar conectados, enchufados ahí con Dios. Miren lo que sucede. Quiero que vea la influencia demoníaca y la ira. La influencia demoníaca y la ira. Porque a veces nosotros como que no agarramos muy bien la onda, ¿verdad? El día de hoy cada vez se hace más frecuente escuchar como alguien, por ganar un espacio, un estacionamiento, por querer salir primero, de repente terminan asesinando a una persona. La ira incontrolable
Me recuerda, veníamos nosotros por la Palmer Boulevard con mi esposa y detrás de nosotros venía un carrito, un Honda, con varios jóvenes dentro del auto. Y nosotros esperamos la luz, nos detuvimos en la luz, pero todavía había espacio al lado derecho de nosotros, pero ese espacio es para dar vuelta a la derecha. Pero estos jóvenes en su arrebato se metieron en esa línea, nomás miraron que cambió la luz y aceleraron. Y no se dieron cuenta que una señora iba caminando. Mire, le pegó, levantó a la señora y cayó y ya no se movió la señora. No sabemos nosotros si en verdad la mataron, pero todo ¿por qué? Un arrebato de ira. Ahora cualquier loco, decimos nosotros, que venga armado, a veces es mejor, espérate, deja lo que pase. Efesios 4, 25 al 27 nos dice: así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Mire, la mentira a veces no la tomamos en serio nosotros. Cuando un cobrador llama a tu casa y suena el teléfono y tu hijo o tu hija lo contesta y tú sabes que es el cobrador y le dices a tu hija: dile que no estoy. Esa es una mentira. O cuando nosotros hacemos algún negocio en la iglesia con alguien, con otro hermano, y mentimos porque a nosotros nos conviene. Cuidado. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios está en contra de la mentira? Porque Satanás es el padre de mentira. Mire qué interesante. Y si Satanás es el padre de mentira y a mí me encanta mentir, ¿de quién soy hijo? ¡Wow! Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¡Qué tremendo! Mire, también vemos nosotros que a veces la gente se mete en negocios, gente cristiana, y se mete en negocios y por los negocios empiezan a decir un montón de mentiras, sin darse cuenta que estamos poniendo el nombre de Dios muy por abajo, muy por los suelos. No levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes un cristiano les ha mentido? Cristiano. Digo yo espero la mentira de un inconverso, lo entiendo, pero de un creyente. Yo creo con todo mi corazón que el día de hoy nosotros necesitamos disciplina en la iglesia. Cuando Pablo, y recuerden, ¿quién caminó con Cristo? Pedro. Pablo perseguía la iglesia y el Señor se le encontró ahí en el camino. Pero Pedro, en una ocasión, está con Pablo y están con un montón de gentiles y todas las cosas están bien. Pedro, me imagino, hasta quizás que está comiendo mariscos y todas las cosas. No lo dice la Biblia, eso me lo imagino yo, pero dice que comía con los gentiles. Pero de repente llegaron unos hermanos de Jerusalén y Pedro cambió. Pedro ahora ya no se quería juntar con los gentiles. ¿Y qué hizo Pablo? Ah, no, pobrecito Pedro. No, Pablo confronta a Pedro y le dice: no seas hipócrita.
Si antes de que vinieran estos hermanos de allá de Jerusalén comían con los gentiles junto con nosotros, ahora que ellos han venido, cambiaste. No se puede ser así. El cristiano debe ser cristiano en cualquier situación. Y como cristianos que hemos recibido la verdad de Dios, tenemos que hablar la verdad siempre, aunque nos incomode. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿De qué cuerpo somos miembros? Del cuerpo de Cristo. Versículo 26. ¿Qué dice? Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Miren qué tremendo. Además, no pequen. ¿Cuándo es que pecamos? Cuando le permitimos a la ira, al enojo, que nos controle. En otras palabras, aquí voy a hacer la prueba con ustedes. ¿Será pecado enojarnos? ¿Qué cree usted? Pero muchos decimos, es que ese es muy enojón. Enojarse no es pecado, dependiendo de qué te estás enojando y si le permites al enojo controlar. Porque si decimos nosotros que el enojo es pecado, entonces Jesús pecó. Porque Jesús llegó al templo y donde vio el gran relajo que tenía, la gran transacción que estaban haciendo ahí, vendiendo cosas, ¿qué hizo? Dice la Escritura que se hizo un lacito y empezó a corretear a todos del templo. Porque dijo, el celo de tu casa me consume. Dice, esta tiene que ser llamada una casa de oración y ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen, ¿qué? Enojados. ¿Qué quiere decir eso? Mire, a esta hora ya el sol ya bajó. Y si usted todavía sigue enojado con alguien, usted está pecando. Wow. ¿Cuántos lo hemos visto de esa forma? Si usted permite que el enojo, ayer el hermano le hizo algo y todavía el día de hoy usted está enojado con el hermano, usted está pecado. Y de nuevo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Por qué? El 27. Porque el enojo da lugar al diablo. El enojo da lugar al diablo. Entonces, hay cosas, seamos honestos, hay cosas que nos enojan siempre. Aquellos que están casados, ¿acaso no te enoja tu cónyuge de vez en cuando? Pero no puedes permitir que eso te controle, que eso te gobierne, que eso determine el rumbo de tu vida. Porque el enojo da lugar al diablo. Y yo no sé usted, pero yo con Satanás no quiero nada. Terminamos. No, ya casi terminamos. Primera de Crónicas, 21, 1 al 4. Y después tengo otro versículo más y de ahí sí terminamos. Primera de Crónicas, 21, del 1 al 4. Nos dice. Quiero que ponga atención a esto. Porque de nuevo, usted se va a dar cuenta aquí que Satanás no es omnipresente. Satanás se levantó contra Israel. ¿Contra quién se levantó? Contra Israel. Contra el pueblo de Israel. Y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Se levantó en contra del pueblo de Israel, pero provocó a quién? A David. Por eso le digo a veces, el diablo no, el diablo está trabajando allá. ¿Me lo permite? El diablo está allá metido en la Casa Blanca. Porque él sabe que una decisión, una mala decisión tomada en la Casa Blanca nos perjudica a todos en los Estados Unidos. Sí, él está trabajando con los líderes mundiales. Pero tiene un demonio que está trabajando con nosotros. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David
hiciera un censo del pueblo de Israel. Cuando yo leí esto la primera vez, dije yo, ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que David se entere exactamente cuánta gente tiene en su ejército? Y en realidad que no hay nada de malo. ¿Sabe qué es lo malo? Es el orgullo. Porque David venía ganando batallas y batallas y batallas porque Dios estaba con él. Pero ahora escuchó la voz de Satanás. Y mire lo que sucede. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beersheba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. ¿Qué importa cuántos sean? Si es Dios quien gana la batalla por nosotros, o no es así. Mire lo que sucede con una sola decisión de un líder. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero, ¿por qué mi señor, el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? ¡Wow! Este parece tener un poco más sabiduría que David. Y déjenme recordarle, David es reconocido como ¿qué? Como un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero aquí la regó feo. Todo por escuchar ¿qué? Por escuchar la voz de Satanás. Veamos. Versículo 4. Sin embargo, la terquedad. Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén. Imagino a pobre Joab. Trató de convencer a David que no hiciera tal cosa, pero este no obedeció, no hizo caso. Entonces él se ve obligado a seguir las órdenes del rey. Era el rey. Pero en Primera de Crónicas 21, 14 encontramos lo siguiente. Por lo tanto, porque David tomó esa decisión. Yo quiero decirte, muchos de nosotros estamos sufriendo por las malas decisiones que hemos tomado. A veces nos gustaría, ¿verdad? Lo amarramos al diablo y le pegamos a la cabeza y el diablo, me imagino yo, está por allá. Por otro le dijo, ¿qué hice ahora? No, fueron nuestras malas decisiones. Nos encontramos aquí, dice, por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel. Wow. ¿Quién tomó la decisión? David, el rey. ¿Quién pagó las consecuencias? El pueblo de Israel. Wow. ¿Quién tomó la mala decisión? Yo la tomé. ¿Quién sufrió? Mis hijos. Wow. ¿Se da cuenta por qué tenemos que entender cómo es que funciona Satanás? Este no le importa nada. ¿Por qué? Porque nos odia y lo que quiere es destruirnos. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencia, cada decisión que usted tome va a tener consecuencias. Que no le digan, que no le cuenten. Usted no quiere obedecer a Dios, usted va a obedecer al diablo.
Usted no quiere someterse a Dios, usted se va a someter al diablo. Usted no quiere adorar a Dios, usted va a empezar a adorar demonios disfrazados de monitos de oro, de yeso, de palo, como consecuencia murieron 70,000 personas. Oiga, es triste oír que mataron a 3, 5, 20, 70,000. ¿Y todo por qué? Por la mala decisión de un rey. Hace mucho tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica se inició como una nación bajo principios bíblicos. Y por eso llegó a ser la potencia que es el día de hoy. Por la bendición de Dios sobre los Estados Unidos. Pero poco a poco los líderes de esta nación han venido apartando a Dios, sacando a Dios. Al punto en donde hemos estado o donde estamos hoy día. Que no le digan, que no le cuenten. La decisión de una persona en una posición de liderazgo puede afectar a mucha gente. Por eso Dios nos dice, oremos por los que están en eminencia. Debemos estar, yo sé que, mire, a veces nosotros decimos, ese es tu presidente, yo no voté por ese presidente. No importa si tú votaste o no votaste por él, ora por ese presidente. Debemos estar orando. Mucha gente se queda, ¿el qué pastor? Ora por los pastores. Ven y preséntate delante de Dios. Porque una decisión que un pastor tome afecta a toda la congregación. Una decisión, mala decisión que un líder tome afecta al pueblo. Por lo tanto, oremos, entendamos que tenemos a un enemigo que no es carne, quiero que lo entiendan, no es el presidente, no es el pastor, no es el líder, es aquel que está detrás, que está queriendo controlar a ese líder, a ese pastor, a ese presidente. Recuerda cuando el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y todos dijeron, Juan el Bautista, o tal vez uno de los profetas, o esto, lo otro. Y Pedro dice, cuando el Señor les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y le dice, oh, qué buena onda, Pedro, pero eso te lo reveló mi Padre. O sea, no salió de ti, no te creas la gran cosa que no eres. Y lo interesante es que versículos más adelante, el Señor dice, tengo que ir, entregar mi vida por ustedes. Y Pedro, como ya se había emocionado, ¿verdad?, que Dios le había revelado, le había dado tremenda revelación, viene y agarra a Jesús a un lado y lo reprende. Dice, no digas tal cosa. ¿Y qué le dijo el Señor? A Pedro, apártate de mí, Satanás. Wow. ¿Se da cuenta cómo de repente Dios puede revelarnos una gran cosa, pero despuesito también Satanás puede estar usándonos? Y de acuerdo a las decisiones que tomemos, vamos a afectar no solamente nosotros en nuestras vidas, sino también las vidas de los demás. Que Dios nos ayude a aprender a tomar sabias decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, a someternos a la guía, a la dirección, la guianza del Espíritu Santo de Dios. Ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos ahora.